Lección 1. La posibilidad de la vida. Ana, últimamente he estado pensando en el universo. Con tantas estrellas y planetas, ¿crees que podría haber vida inteligente ahí fuera? Hola John, ese es un tema fascinante. Creo que la posibilidad es bastante alta. El universo es tan vasto. Exactamente, con miles de millones de galaxias, parece probable que no estemos solos. Podría haber otros seres ahí fuera. Sí. Es intrigante pensar en cómo podrían existir diferentes formas de vida en diferentes condiciones. Bien, algunos planetas pueden tener entornos completamente diferentes al nuestro. Eso abre muchas posibilidades. Me pregunto qué tipo de tecnología podrían tener. Podría estar mucho más allá de nuestra imaginación. Es un pensamiento emocionante. Imagínese si pudiéramos comunicarnos con ellos, ¿qué aprenderíamos? Creo que descubriríamos nuevas perspectivas sobre la vida, la ciencia e incluso la filosofía. Podría ser revolucionario. Definitivamente, desafiaría nuestra comprensión de la existencia y nuestro lugar en el universo. Y podría inspirarnos a cuidar mejor nuestro propio planeta, sabiendo que somos parte de una comunidad más grande en el cosmos. Exactamente, la búsqueda de vida extraterrestre nos anima a explorar y sentir curiosidad por nuestro universo. Lección 2. Una solución sencilla. Hola Ana, quería preguntarte, ¿cómo resultó tu problema con la computadora? Hola Juan, eso es genial. ¿Conseguiste arreglarlo? Sí, fue una solución simple, solo necesitaba actualizar el software. Es bueno escuchar eso. A veces la solución es más fácil de lo que esperamos. ¿Lo descubriste por tu cuenta? Vi algunos videos tutoriales en línea, realmente me ayudaron a aclarar lo que necesitaba hacer. Eso es inteligente. Los recursos en línea pueden ser muy valiosos. ¿Encontraste algo más interesante mientras investigabas? En realidad, sí, aprendí a optimizar el rendimiento de mi computadora, como borrar el caché y administrar programas de inicio. Eso suena útil. Mantener una computadora funcionando sin problemas puede ahorrarle mucha frustración. ¿Estás planeando hacer esos cambios? Definitivamente, quiero mejorar la velocidad. Se siente muy satisfactorio cuando todo funciona de manera eficiente. Estoy de acuerdo. Hay algo gratificante en el mantenimiento de nuestros dispositivos. Es como cuidar un coche. Exactamente, el mantenimiento regular puede prolongar su vida. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algún problema tecnológico que fuera difícil de resolver? Sí, una vez tuve un problema con mi teléfono. No se cargaba correctamente y resultó ser un simple problema con el puerto de carga. Eso es un alivio. Es sorprendente cómo cosas pequeñas pueden causar grandes problemas. ¿Conseguiste arreglarlo tú mismo? Hice. Solo necesitaba limpiar el puerto suavemente. Siempre es bueno solucionar problemas antes de buscar ayuda. Absolutamente. Tomarse el tiempo para investigar puede conducir a soluciones rápidas. Lección 3. Aprender juntos. Buenos días, Ana. Estaba leyendo sobre Ellen Keller y su viaje con Annie Sullivan. Es fascinante.
Hola Juan, sí. Desde la casa grande, el profesor y el alumno se trasladaron allí durante algunas semanas. Fue aquí donde Anne le enseñó a Ellen el alfabeto manual. Exactamente, la forma en que Annie se comunicaba con Ellen fue innovadora, le abrió un mundo de posibilidades. Realmente lo hizo. La determinación de Ellen de aprender a pesar de sus desafíos es verdaderamente inspiradora. ¿Recuerdas cómo se comunicaron inicialmente? Sí, Annie utilizó señas táctiles y colocó la mano de Ellen sobre la suya para deletrear palabras. Ese fue un enfoque muy creativo. Fue. Y muestra lo importante que es encontrar métodos que funcionen para las necesidades individuales. Cada uno aprende de manera diferente. Absolutamente, creo que es una lección valiosa para la enseñanza en general. Adaptar los enfoques puede marcar una gran diferencia. Definitivamente. La historia de Ellen nos recuerda que, con el apoyo adecuado, cualquiera puede superar los obstáculos. Sí, su vínculo fue esencial en el proceso de aprendizaje de Ellen. Destaca la importancia de la paciencia y el ánimo en la educación. Estoy de acuerdo. Es sorprendente cómo una persona puede cambiar la vida de otra mediante dedicación y comprensión. Exactamente, el impacto de los docentes puede durar toda la vida y moldear no solo el conocimiento, sino también la confianza. Lección 4. Aperitivos para la noche de cine. Hola Ana, ¿todavía tenemos noche de cine en tu casa? Hola Juan, por supuesto. Estaba pensando que podríamos preparar algunos bocadillos antes de que comience la película. Buena idea, traeré algunas patatas fritas y salsa. ¿Qué más necesitamos? ¿Quizás unas palomitas de maíz? Puedo hacerlo fresco en la estufa. Perfecto, deberíamos optar por palomitas de maíz simples o quieres agregar algo de sabor. Probemos las palomitas de caramelo. Tengo una gran receta para ello. Eso suena asombroso. También compraré algunos dulces por si a alguien le gustan los dulces. Excelente. Tomaré un poco de refresco y tal vez prepararé un plato de frutas para una opción más saludable. Buen equilibrio. Por cierto, ¿qué película estamos viendo? Estaba pensando en una comedia. Algo alegre y divertido. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Qué tal un clásico como El Gran Hotel Budapest? Es divertido y visualmente impresionante. Me encanta esa película. Es una gran elección. ¿Crees que deberíamos habilitar una zona acogedora con mantas y cojines? Definitivamente, hará que la noche de cine sea más cómoda y divertida. Acordado. También atenuaré las luces para darle un ambiente de teatro real. Perfecto, creo que tenemos todo cubierto para una fantástica noche de cine. Lección 5. Clima perfecto. Hola Ana, ¿miraste el pronóstico? Hace buen tiempo mañana, ¿no? Hola Juan, sí. Es perfecto para actividades al aire libre. ¿Tienes algo planeado? Estaba pensando en dar un paseo en bicicleta por el río. ¿Y tú? Eso suena divertido. Estaba pensando en hacer un picnic en el parque con unos amigos. Gran idea, el parque será encantador con todo el sol.
¿Qué estás empacando para el picnic? Sándwiches, fruta fresca y tal vez un poco de limonada. ¿Qué pasa con tu paseo en bicicleta? ¿Vas a ir solo? Podría invitar a algunos amigos a unirse a mí. Siempre es más divertido en compañía. Verdadero. ¿Hay buenas paradas a lo largo del sendero del río? Sí, hay una pequeña cafetería a mitad de camino donde podemos tomar un descanso y disfrutar de la vista. Eso suena perfecto. Quizás después del picnic también de un paseo cerca del río. Debería, la brisa allí es muy refrescante. ¿Traes algún juego para el picnic? Sí, traigo un frisbee y una baraja de cartas. Sencillo pero divertido. Buenas elecciones. Va a ser un gran día para disfrutar del aire libre. Lección 6. El arte de la negociación. Hola Ana, últimamente he estado pensando en negociar. Entonces, ¿podremos llegar a un acuerdo justo si nos adaptamos unos a otros? Hola John, eso suena interesante. La negociación se trata de encontrar puntos en común. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Creo que es esencial abordar las negociaciones con una mente abierta. Comprender las necesidades de cada uno es crucial. Absolutamente. Cuando ambas partes están dispuestas a llegar a un acuerdo, se obtienen mejores resultados. ¿Ha tenido alguna experiencia reciente con la negociación? Sí, tuve que negociar la fecha límite del proyecto en el trabajo. Propuse un cronograma que se adaptara tanto a la carga de trabajo de mi equipo como a las expectativas del cliente. Esa es una decisión inteligente. Equilibrar intereses puede generar confianza. ¿Encontró al cliente receptivo a sus sugerencias? Ellos eran, al demostrar que entendía sus preocupaciones, llegamos a un acuerdo mutuamente beneficioso. Genial. Es sorprendente cómo una comunicación eficaz puede convertir un conflicto potencial en una colaboración. Exactamente, creo que la escucha activa juega un papel importante en este proceso, muestra respeto y fomenta la apertura. Definitivamente. Cuando las personas se sienten escuchadas, es más probable que cooperen. ¿Alguna vez se ha enfrentado a una negociación desafiante? Sí, una vez tuve que negociar un recorte presupuestario con mi equipo. Fue difícil, pero nos concentramos en priorizar los gastos esenciales. Ese es un enfoque inteligente. Centrarse en las prioridades puede ayudar a que todos se mantengan alineados. ¿Se te ocurrieron soluciones creativas? Lo hicimos, al reasignar recursos de manera creativa, logramos mantener la calidad de nuestro proyecto sin exceder el presupuesto. Eso es impresionante. Muestra cómo la colaboración puede conducir a soluciones innovadoras. La negociación no se trata solo de llegar a un acuerdo, también se trata de creatividad. Absolutamente, los mejores resultados a menudo provienen de una lluvia de ideas colaborativa. Lección 7. El poder de la colaboración. Buenos días, Ana. Estaba leyendo sobre la creatividad en el trabajo en equipo. ¿Puede proporcionar ejemplos de cómo la colaboración mejoró los resultados de los proyectos? Hola John, ese es un tema fascinante. La colaboración a menudo conduce a soluciones innovadoras porque están involucradas diversas perspectivas. Exactamente. Por ejemplo, en un proyecto en el que trabajé, combinamos ideas de marketing e ingeniería,
lo que resultó en un producto más fácil de usar. Ese es un gran ejemplo. Cuando diferentes departamentos trabajan juntos, pueden abordar varios aspectos de un problema de manera más eficaz. Sí, creo que las sesiones de lluvia de ideas son clave, permiten que todos contribuyan, lo que a menudo genera nuevas ideas. Absolutamente. Una vez participé en un taller donde utilizamos el pensamiento de diseño para resolver un problema comunitario. La colaboración fue increíble. Eso suena interesante. ¿Cómo funcionó eso? Formamos pequeños grupos para pensar en soluciones y cada grupo presentó sus ideas. Condujo a una solución híbrida que incorporó los mejores elementos de cada propuesta. ¡Guau! Ese es un enfoque fantástico. Es sorprendente cómo la colaboración puede mejorar la creatividad. ¿Notó algún desafío durante el proceso? Sí, al principio hubo opiniones divergentes. Pero al fomentar el diálogo abierto, pudimos resolver conflictos y centrarnos en objetivos comunes. Esa es una lección valiosa. La comunicación abierta es esencial en los esfuerzos de colaboración. Fomenta un ambiente donde todos se sienten valorados. Exactamente. Cuando las personas se sienten seguras para expresar sus pensamientos, se fomentan contribuciones más creativas. Creo que por eso la colaboración es tan poderosa. No solo mejora los resultados, sino que también fortalece las relaciones dentro de los equipos. Lección 8. Aventuras de objetos perdidos y encontrados. Hola Anna, tuve una gran experiencia en el hotel el fin de semana pasado. Perdí mi chaqueta. Hola John, eso es desafortunado. ¿Qué hiciste? Fui al departamento de objetos perdidos del hotel y describí mi chaqueta. Fueron de gran ayuda. Es bueno escuchar eso. ¿Tenían muchos artículos allí? Sí, tenían una sorprendente cantidad de objetos perdidos, desde paraguas hasta cámaras. La variedad de productos es impresionante. ¡Wow! Debe haber sido interesante ver lo que la gente deja atrás. ¿Encontraste tu chaqueta? Sí, afortunadamente, estaba colgado en un estante, esperándome. Me sentí muy aliviado. Me lo puedo imaginar. Siempre es un poco estresante perder algo valioso. ¿Cómo te sentiste cuando lo encontraste? Sentí una enorme oleada de alivio. Es sorprendente cómo algo tan simple como una chaqueta puede brindar tanta comodidad. Definitivamente. Los objetos personales suelen tener un valor sentimental. ¿Qué más viste en los objetos perdidos y encontrados? Había algunos artículos realmente únicos, como una cámara antigua y un par de gafas de sol. Me pregunto acerca de las historias detrás de ellos. Eso es intrigante. Probablemente cada elemento tenga su propio recorrido. Te hace pensar en lo olvidadizas que pueden ser las personas durante los viajes. Exactamente, viajar puede ser a veces caótico. ¿Alguna vez has perdido algo mientras viajabas? Sí, una vez dejé mi teléfono en un restaurante. Afortunadamente, el personal lo encontró y lo mantuvo a salvo hasta que regresé. Eso es un alivio. Es bueno saber que hay personas amables que se preocupan por los demás. Absolutamente. Pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia cuando te sientes estresado. Con seguridad, creo que es importante apreciar esos momentos.
nos recuerdan que las personas pueden ser de gran ayuda. Lección 9. Comprando variedad. Buenos días, Ana. Acabo de visitar una nueva tienda en el centro y la variedad de productos también es impresionante. Hola, Juan. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de productos tenían? Tenían de todo, desde comida gourmet hasta artesanías hechas a mano. Era como un tesoro escondido. ¡Wow! Me encantan las tiendas que ofrecen artículos únicos. ¿Encontraste algo que te gustó? Sí, compré unos chocolates artesanales y una hermosa bufanda tejida a mano. Eso es maravilloso. Apoyar a los artesanos locales es muy importante. ¿Conociste a alguno de los creadores? El dueño de la tienda, me presentó a algunos artesanos y ellos compartieron sus historias. Agregó un toque personal a la experiencia de compra. Eso es asombroso. Conocer la historia detrás de un producto lo hace aún más especial. ¿Qué te inspiró a visitar esa tienda? Me enteré por un amigo que quedó entusiasmado con su selección. Quería explorar y encontrar regalos únicos. Esa es una gran razón. Siempre es bueno hacer obsequios bien pensados y que destaquen. ¿Qué crees que es un buen regalo? Creo que un buen regalo refleja la personalidad y los intereses del destinatario. Se nota que le pusiste pensamiento. Absolutamente. La personalización puede hacer que un regalo sea mucho más significativo. ¿Alguna vez has recibido un regalo que realmente te conmovió? Sí, una vez mi amigo me regaló un libro que yo había dicho que quería leer. Se sintió muy pensativo. Eso es encantador. Son esos pequeños gestos los que demuestran lo bien que nos conocemos. Exactamente, comprar variedad puede llevar a descubrir grandes hallazgos y crear conexiones significativas. Lección 10. Desafíos presupuestarios. Hola Ana, quería hablar sobre el próximo proyecto. Tengo algunas reservas sobre el presupuesto. Hola John, lo esperaba. ¿Qué preocupaciones específicas tienes? Bueno, creo que necesitamos asignar más fondos para marketing. Si queremos alcanzar nuestros objetivos, es crucial. Estoy de acuerdo. El marketing es esencial para la visibilidad. Repasemos el presupuesto actual y veamos dónde podemos hacer ajustes. Eso suena bien. También creo que deberíamos reservar algo de dinero para gastos inesperados. Siempre es aconsejable tener un amortiguador. Absolutamente. Los fondos de contingencia pueden salvarnos de posibles dificultades. ¿Has considerado cuánto podríamos necesitar para eso? Creo que alrededor del 15% del presupuesto total sería razonable. Nos da suficiente flexibilidad sin gastar demasiado. Eso tiene sentido. También podemos identificar áreas donde podemos reducir costos sin afectar la calidad. Sí, por ejemplo, podríamos utilizar más marketing digital en lugar de métodos tradicionales, que pueden resultar más costosos. Gran idea. Las plataformas digitales suelen ofrecer una mejor orientación y pueden generar mayores retornos de la inversión. Exactamente. Además, podemos medir la efectividad de nuestras campañas más fácilmente. ¿Ha visto alguna campaña exitosa recientemente? Tengo. Una marca local lanzó una campaña en las redes sociales que se volvió viral.
Su compromiso se disparó y les costó mucho menos que la publicidad tradicional. Eso es inspirador. Muestra cómo la creatividad en la elaboración de presupuestos puede conducir a resultados impresionantes. Hagamos una lluvia de ideas para nuestra propia campaña. Definitivamente. Creo que podemos aprovechar el contenido generado por los usuarios para mejorar nuestro alcance. Es auténtico y resuena bien con el público. Me encanta esa idea. Involucrar directamente a nuestra audiencia puede fomentar un sentido de comunidad en torno a nuestra marca. Lección 11. Competencia de marcas de snacks. Buenos días, Ana. Estaba leyendo sobre marcas de snacks y me pareció interesante que el Lay's Potato Chips sea la marca más popular. Hola Juan, ¿en serio? Eso es fascinante. ¿Qué hace que les tenga tanto éxito en comparación con otros? Bueno, creo que su variedad de sabores atrae a una amplia audiencia, satisfacen diferentes gustos, lo que mantiene el interés de los clientes. Eso es cierto. La variedad es clave en la industria de los snacks. ¿Cuál es tu sabor favorito? Me encanta el clásico sabor salado, pero también disfruto su crema agria y cebolla. ¿Y tú? Soy un gran admirador del sabor a barbacoa. Tiene la cantidad justa de dulzura y especias. Noté que Doritos y Ruffles siguen al en popularidad. ¿Qué crees que los diferencia? Doritos tiene ese crujido único y sabores atrevidos que realmente se destacan. Sus campañas de marketing también son bastante memorables. Definitivamente, y Ruffles tiene esa textura espesa, que los hace perfectos para mojar. Realmente tienen su nicho. Exactamente. Es interesante cómo cada marca se ha labrado su mercado. ¿Crees que las marcas deberían innovar sus sabores periódicamente? Sí, creo que eso puede mantener la relevancia de la marca. Los sabores de edición limitada a menudo generan entusiasmo e impulsan las ventas. Absolutamente. Anima a los clientes a probar algo nuevo y compartir sus experiencias. Las redes sociales también juegan un papel importante en eso. Con seguridad, a la gente le encanta publicar sobre nuevos sabores, lo que ayuda al marketing de boca en boca. Es beneficioso para las marcas y los consumidores. Lección 12. Encontrar la relajación. Hola Ana, últimamente he estado intentando mejorar la calidad de mi sueño. Realmente ayuda a tener un tiempo de inactividad antes de acostarse. Hola Juan, es una gran idea. ¿Has probado la meditación como parte de tu rutina antes de acostarte? Sí, lo tengo, realmente calma mi mente y me prepara para dormir. Creo que hace una gran diferencia. Estoy completamente de acuerdo. La meditación puede ayudar a aclarar tus pensamientos. ¿Qué tipo de meditación practicas? Normalmente hago meditación guiada. Es bueno tener a alguien que me guíe a través del proceso. Me mantiene concentrado. Eso suena relajante. Probé la meditación de atención plena, donde me concentro en mi respiración. Es simple pero muy efectivo. La atención plena es fantástica. Realmente te lleva al momento presente. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste? Definitivamente. Me siento menos ansioso y más centrado. Es más fácil manejar el estrés a lo largo del día.
Eso es maravilloso. Creo que desarrollar una rutina nocturna relajante realmente puede mejorar nuestro bienestar general. Absolutamente. También me gusta leer antes de dormir. Ayuda a distraer mi mente de las preocupaciones diarias. Esa es una gran estrategia. ¿Qué tipo de libros disfrutas? Me encanta la ficción, especialmente la fantasía. Me permite escapar a mundos diferentes antes de dormir. Eso suena encantador. Prefiero la no ficción, especialmente los libros sobre superación personal. Me inspiran. Esas son excelentes opciones. Es sorprendente cómo la lectura puede ser a la vez relajante y enriquecedora. Sí, y es una manera perfecta de relajarse después de un día ajetreado. Creo que seguiré leyendo y meditando para mejorar mi sueño. Lección 13. Librerías del aeropuerto. Buenos días, Ana. Estaba pensando en mi próximo viaje y en la librería del aeropuerto. Espero que tengan una buena selección de libros y revistas. Hola Juan, eso es importante. Las librerías de los aeropuertos pueden ser una excelente manera de encontrar algo interesante para un vuelo largo. Exactamente, siempre busco novelas o revistas de viajes. Ayudan a pasar el tiempo y hacer el viaje más agradable. Eso es cierto. Me encanta hojear revistas sobre diferentes culturas. A menudo inspiran mi próximo destino de viaje. Yo también, es fascinante conocer lugares mientras se espera un vuelo. ¿Tiene algún género favorito de libros para viajar? Normalmente prefiero los thrillers. Me mantienen al borde de mi asiento y hacen que el vuelo parezca más corto. Buena elección, prefiero las comedias alegres. Me levantan el ánimo y hacen que el viaje sea más divertido. Esa es una excelente manera de abordarlo. ¿Alguna vez compraste un libro en el aeropuerto que te terminó encantando? Sí, una vez compré una novela de misterio que no podía dejar. Hizo que todo el viaje pasara volando. Eso es fantástico. Las librerías de los aeropuertos suelen tener joyas escondidas. Siempre vale la pena comprobar lo que ofrecen. Definitivamente, me aseguraré de dejar algo de tiempo para explorar antes de mi vuelo. Es una buena manera de comenzar la aventura. Lección 14. Desafíos de escalada. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en escalar acantilados escarpados? Suena como un desafío increíble. Hola John, realmente lo es. Escalar esos desolados acantilados debe requerir mucha habilidad y coraje. ¿Qué te inspiró a pensar en ello? Estaba leyendo sobre una operación militar histórica en la que los soldados tuvieron que escalar acantilados para eliminar las armas enemigas. Fue fascinante. Eso suena intenso. Escalar en tales condiciones debe haber sido extremadamente peligroso. ¿Qué crees que los motivó? Creo que los impulsó su sentido del deber y la necesidad de proteger a sus camaradas. El miedo debe haber sido un factor, pero también la determinación. Absolutamente. Es interesante cómo el miedo puede motivarnos o paralizarnos. En situaciones de alta presión, algunas personas están a la altura de las circunstancias. Exactamente. Posteriormente, muchos escaladores informaron que el miedo dejó de ser la emoción principal. En cambio, fue la concentración y la adrenalina lo que se hizo cargo. Ese es un gran punto. Es sorprendente cómo nuestras emociones pueden cambiar en respuesta a los desafíos.
¿Alguna vez te has enfrentado a una situación como esa? Sí, durante una caminata difícil, al principio me sentí nervioso, pero una vez que me concentré en el camino que tenía por delante, disfruté la Eso es experiencia. inspirador. Mantenerse presente realmente puede cambiar nuestra perspectiva. ¿Cuál fue la parte más desafiante de la caminata para ti? Los tramos empinados fueron duros, especialmente con rocas sueltas, pero llegar a la cima hizo que todo valiera la pena. Me lo puedo imaginar. La vista debe haber sido increíble. Es un sentimiento muy gratificante conquistar un desafío. Absolutamente, me recuerda que, a veces, superar el miedo puede conducir a experiencias asombrosas. Sí. Y también es un recordatorio de lo importante que es prepararse y mantenerse seguro durante este tipo de aventuras. Definitivamente, el equipo y la planificación adecuados marcan una gran diferencia a la hora de garantizar un ascenso exitoso. Lección 15. El poder de la naturaleza. Buenos días, Ana. Estaba leyendo sobre una famosa cascada y cómo los visitantes posteriores describieron sus experiencias. Hola, Juan. Eso suena interesante. ¿Qué dijeron al respecto? Inicialmente, muchos visitantes se sintieron abrumados por el poder de las cataratas, pero luego el miedo dejó de ser la emoción principal. Eso es intrigante. ¿Qué se apoderó de sus emociones? El asombro y la admiración reemplazaron al miedo, quedaron cautivados por la belleza y la fuerza de la naturaleza. Eso tiene sentido. La naturaleza puede ser a la vez intimidante e impresionante. Es interesante cómo nuestros sentimientos pueden cambiar en entornos tan poderosos. Exactamente, muchos se sintieron inspirados a conectarse con la naturaleza en lugar de sentirse amenazados por ella. Esa es una hermosa perspectiva. Es como si la naturaleza tuviera una manera de humillarnos y recordarnos nuestro lugar en el mundo. Sí, creo que experimentar estas maravillas naturales puede conducir a una apreciación más profunda del medio ambiente. Absolutamente. ¿Alguna vez has visitado un lugar que te dejó asombrado? Sí, visité un parque nacional con impresionantes cascadas y montañas. Fue impresionante. Eso suena increíble. ¿Sentiste un cambio en tus emociones mientras estuviste allí? Definitivamente, sentí una mezcla de emoción y paz, que es una combinación única. Lección 16. Explorando el ejercicio. Hola Ana, he estado pensando en cómo incorporar más formas de ejercicio a mi rutina. Hola Juan, es una gran idea. Definitivamente deberías probar el yoga. Es perfecto para la relajación y la flexibilidad. He oído mucho sobre el yoga, pero no estoy seguro de por dónde empezar. ¿Qué es lo que más disfrutas de esto? Me encanta cómo combina el movimiento físico con la atención plena. Realmente ayuda a aclarar mi mente y reduce el estrés. Eso suena atractivo. Me vendría bien un poco de alivio del estrés en mi vida. ¿Existen diferentes tipos de yoga? Sí, hay varios estilos. El Hatha Yoga es ideal para principiantes, mientras que el Vinyasa es más dinámico y fluye con la respiración. Interesante. Entonces podría empezar con Hatha Yoga. ¿Con qué frecuencia practicas? Intento practicar al menos 3 veces por semana. Me ayuda a mantener el equilibrio tanto física como mentalmente.